Buen día. Continuando con la corriente eléctrica, vamos a hacer dos problemas. Uno, igual que en el caso de los condensadores, calcular el equivalente, ¿no? En condensadores calculamos la capacidad equivalente. En este caso, cuando hay resistencias en serie paralelo, vamos a calcular la resistencia equivalente, ¿no? Y luego cuánto vale la corriente y diferencia de potencial. Y otro ejemplo, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, ¿no? Bueno, voy a compartir y empezamos. Las preguntas al final de la presentación. ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿Alguna pregunta? Ya no hay preguntas. Ya entonces empezamos. Vamos a resolver el problema 7 que indica lo siguiente, ¿no? Dice en el circuito de la figura la resistencia interna no dibujada de la batería es 1 ohmio. Este es el gráfico. Cuando les indican de esta forma, implica que hay que añadir aquí una resistencia interna, ¿no? O sea, la batería tiene su propia resistencia interna. Entonces, vamos a añadir al final, pero ya he colocado aquí el valor, vale 1 ohmio, ¿no? Es la resistencia interna, que no está dibujada. Bueno, si no indica nada, entonces no se coloca una resistencia, ¿no? Solamente cuando se indica que tiene la resistencia interna esa batería. Luego dice que los valores de la resistencia restantes medidas en ohmios aparecen en el diagrama, ¿no? Pero tenemos varias resistencias, por ejemplo aquí de 4 ohmios, una de 6, esta de 2 y de 8. Y están conectados de diferentes formas. Dice calcule la corriente que es suministrada por batería. O sea, ¿cuál es la corriente que entrega la batería, ¿no? Inciso A. Luego pide calcular la corriente en las resistencias 6 y 8. Sobre esta resistencia y la de 8 que abajo, ¿no? Y la potencia disipada en la batería y en la resistencia de 12 ohmios. La potencia disipada en la batería se refiere a la potencia de su resistencia interna, porque es la que se disipa, ¿no? O sea, la que se gasta. La fuente entrega, en realidad es la potencia entregada o desarrollada. Si uno pide de la disipada, entonces se refiere a la de la resistencia interna. Y la potencia disipada en la resistencia de 2 ohmios, ¿no? Que es esta. Bueno, primero vamos a enumerar las resistencias. Por ejemplo, esta que sea la resistencia 1. Esta es la de 4 ohmios 1. La de 6 que sea la resistencia 2. La de 2 que sea la 3. Y la de 2 que sea la... aquí abajo. Ya igual, esta sería la resistencia 4 de 2. Y la resistencia 5 es la de 2 ohms, ¿no? El primer paso que hacemos es ver cuáles estarían en serie o en paralelo, ¿no? Hay que empezar por los que están más adentro, se puede decir. Pueden fijarse aquí la resistencia 2 y 3 estarían conectados en paralelo. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular su equivalente de las dos que están en paralelo, ¿no? En sí, para calcular la corriente suministrada, primero tenemos que hallar cuánto vale la resistencia equivalente de todas estas resistencias, ¿no? Incluida la interna.
Y luego, teniendo la resistencia equivalente y la diferencia de potencial de la fuente, se puede calcular la corriente que entrega, ¿no? Por eso vamos a calcular primero la resistencia equivalente. Trabajamos con las resistencias 2 y 3 que están en paralelo. En paralelo las resistencias se calculan con inversos. Vamos a ver todo. Además, las corrientes hay que sumar y la diferencia de potencial es la misma, ¿no? Cuando están en paralelo. Vamos a aplicar estas fórmulas. Las resistencias 2 y 3 están en paralelo. Entonces aplicamos, para hallar su equivalente, vamos a aplicar esa fórmula. A la equivalente de las dos podemos llamarlo como resistencia A o alguna notación, ¿no? Otra forma sería la resistencia 2-3. Entonces aplicamos las fórmulas. Entonces R2 y R3 en paralelo. En paralelo. Entonces, cuando está en paralelo, su equivalente se calcula con inversos. Además, la diferencia de potencia es la misma y la corriente hay que sumar, ¿no? Tendríamos entonces 1 sobre la resistencia equivalente de 2 y 3, vamos a llamarlo 2, 3, es igual a 1 la resistencia de 2 más 1 sobre la resistencia de 3. Solamente hemos aplicado la fórmula para las resistencias en paralelo, ¿no? Esta fórmula. Después y calculamos. Vamos a calcular. Entonces es igual, la resistencia 2 vale 6 más 1 sobre 12, ¿no? Ahora calculen ahí cuánto sale esta resistencia equivalente. Calculen ustedes. Resistencia 2, 3 es igual. Podemos multiplicar aquí por 2, entonces la misma base. 2, 2, sería 2. ¿Cuánto sale? Sale 4. 4. Ya, 4 entonces, exactos, ¿no? Entonces la resistencia equivalente de 2 y 3, 4 ohms. ¿No? Pero además vamos a notar este término que indica que la diferencia de potencial es la misma. Hay que tomar en cuenta que cada resistencia tiene su diferencia de potencia, ¿no? Porque está en paralelo, diferencia de potencial de 2, 3 es la misma que la de 2, es la misma que la de 3. ¿No? Por la primera ecuación, por esto, ¿no? Las corrientes las podemos sumar, pero lo principal, esto nos va a servir para calcular justamente las corrientes. Esta que sea la ecuación, esta que sea la ecuación 1 y esta la 2. Teniendo ya la resistencia equivalente 2, 3, podemos hacer otro gráfico, ¿no? O sea, lo que generalmente se hace es reemplazar las dos por otra resistencia, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el gráfico. Está aquí. Entonces estamos reemplazando la resistencia 2 y 3 por la resistencia 2, 3. Esta resistencia es la 2, 3 que hemos calculado y vale 4, ¿no? Este valor que hemos calculado. Solamente quedaría el resto, que sería la resistencia 1, 4 y 5. Vamos a anotar. Esta es la resistencia 1, la resistencia 4 y la 5, ¿no? Ahora, el siguiente paso es, están conectados, ¿no? A partir de comienza a fijarse entre nodos. Por ejemplo, de este nodo, si la corriente circula por todo este tramo, hasta el otro nodo, y no hay otras divisiones de la corriente, eso implica que la corriente es la misma, ¿no? Por tanto, está en serie. La resistencia 1 y 2, 3 estaría en serie, ¿no? Cuando está en serie, la equivalencia se calcula de forma directa.
vamos a aplicar. Porque la resistencia 1 y 2, 3 están en serie, ¿no? Entonces resistencia 1 y resistencia, la equivalente de 2, 3, en serie. Entonces tendríamos en serie. Solamente hay que, para hallar su equivalente, solo hay que sumar directamente, ¿no? Porque eso dice la fórmula cuando están conectados en serie. La equivalente se calcula sumando, digo. Entonces vamos a llamarlo a las equivalentes de las dos resistencias como resistencia 1, 2, 3, la vemos. Entonces la resistencia 1, 2, 3 es igual a la suma directa, porque está en serie, 1 más 2, 3, ¿no? Que reemplazando tendríamos resistencia 1 vale 4 más 4 igual a 8, ¿no? A 8 ohms. Entonces, este resultado nos da resistencia 1, 2, 3 igual a 8 ohms. Esa que sea la ecuación 3. Además tenemos que cuando está en serie, la corriente es la misma. Entonces la corriente que circula en las resistencias 1, 2, 3, en su equivalente, es la misma que la corriente 1 igual a la corriente 2, 3, ¿no? Esta va a ser la ecuación 4. Bueno, nos va a servir después, ¿no? Para calcular. A ver, aquí tenemos la diferencia de potencial, las corrientes. Vamos a dejar este espacio para calcular las corrientes. Estamos emplazando ahora las dos resistencias por una sola, ¿no? Y se llama la resistencia equivalente 1, 2, 3. Tenemos el gráfico, es este. Entonces esta resistencia se llama ahora 1, 2, 3 y vale 8. Que está reemplazando a las dos, ¿no? Las dos. Este es la 4 y la 5 que todavía quedan. Esta es la 4 y la 5. Todavía quedan. Nuevamente nos fijamos en los nodos, de nodo a nodo, entre este nodo y este nodo. Las dos resistencias ahora están en paralelo, ¿no? Están en paralelo. Y aplicamos las fórmulas en paralelo. Esta aplicamos. Lo cual implica que hay que calcular su equivalente con inversos. Con inverso. Entonces vamos a aplicar. Entonces la resistencia, tendríamos la resistencia 1, 2, 3 y la resistencia 4 están en paralelo. En paralelo, ¿no? Entonces calculamos el equivalente con inversos. Vendría a ser 1 sobre la resistencia 1, 2, 3 igual a 1 sobre la resistencia. La equivalente lo llamamos 1, 2, 3, 4, lo llamamos, ¿no? Porque incluye la 4 más. Entonces va a ser la resistencia 1, 2, 3 más 1 sobre la resistencia 4, ¿no? Entonces reemplazamos valores, solamente la equivalente vale 8 más 1 sobre la... también vale 8, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale este valor? Resultado calculen. Un cuarto, Inge. ¿Cuánto? Un cuarto. Un cuarto, pero hay que sacar al inverso, ¿no? Sería 4. 4. 4 horas. Ese sería el valor de la equivalente. Esa que sea la ecuación. Pero además hay que tomar en cuenta que cuando están en paralelo, diferencia de potencia es la misma. Entonces, diferencia de potencial de 1, 2, 3, 4 es la misma que de
1, 2, 3 igual a la de 4, ¿no? Entonces, esta que es la ecuación 5 y esta la 6. Vamos a aplicar esto después. Ahora lo que va a quedar es que al reemplazar las dos por su equivalente, que se llama 1, 2, 3, 4, solo van a quedar dos resistencias, ¿no? Y la resistencia interna, no hay problema. Ahí está. Entonces la resistencia 1, 2, 3, 4 y vale 4. Ahora podemos ver las tres, tomando en cuenta además la resistencia interna que está aquí dentro, es de la fuente, incluye la resistencia interna, las tres están en serie. Esta es la resistencia, es la resistencia 5, ¿no? Es la 5. Es la resistencia 5 que vale 2, ¿no? Está aplicando las fórmulas en serie. Estas, ¿no? Copiamos fórmulas y tendríamos lo siguiente. La resistencia se calcula su equivalente suma directa. En este caso nos va a dar ya la resistencia equivalente de todo el circuito, ¿no? Esto lo llamamos como resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente es igual, como está en serie, es suma directa. Resistencia 1, 2, 3, 4 más la resistencia 5 más la resistencia interna, no hay que olvidar este valor. Nos va a dar igual, calculemos, resistencia 1, 2, 3, 4 es 4 ohmios más la 5 vale 2 y más la interna vale 1. Sería 7, ¿no? Este es el resultado de la resistencia equivalente. Entonces les piden calcular la resistencia, este valor, cuánto vale la equivalente, ¿no? Sería 7 ohmios. Es el resultado de la resistencia equivalente. Veamos. Está bien. Esta es la ecuación 7, ¿no? 7. Además, tenemos que tomar en cuenta que cuando están en serie, la corriente es la misma. Entonces hay que colocar aquí corriente de la equivalente, ¿no? Y 9, ¿no? Es igual a la corriente 1, 2, 3, 4, igual a la corriente 5, igual a la corriente en la resistencia interna. Entonces hay que tomar en cuenta. Sería la 7 y la ecuación 8. Este gráfico nos va a empezar a uno solo, que sería este valor. Que sería este, ¿no? Este valor entonces es la resistencia equivalente y vale 7 ohmios. Pueden fijarse que no está la resistencia interna, ¿no? Lo hemos reemplazado. Entonces la corriente que circula es esta, que la que entrega a la fuente va a ser esta, ¿no? La corriente. Pueden ver, tenemos un dato, la resistencia equivalente, tenemos el valor de la diferencia de potencial de la fuente y la corriente que podemos calcular es el inciso A, ¿no? Entonces justamente las tres están relacionadas. Entonces calculamos este valor. El potencial es igual a R. Es de la fuente, es la equivalente por la corriente. En general es solo R, ¿no? Esta es la forma general. Entonces, a partir de esta fórmula despejamos y calculamos el valor de la corriente. Vamos a encuadrar este valor. Esta es la fórmula que estamos aplicando para calcular la corriente, ¿no? Tendríamos lo siguiente, podemos calcular ya. La corriente implica que va a ser igual a
diferencia de potencial sobre la resistencia, ¿no? Esto va a ser diferencia de potencial sobre la resistencia. Ustedes pueden calcular ahí. Diferencia de potencial vale 12 voltios, la resistencia vale 7, ¿no? Sobre 7. Calculen cuánto es la corriente. Calculen. 1,60. O lo dejemos con de esa forma, ¿no? 1,71. Creo que en quebrados. Está con, a ver, lo dejamos así. Con decimal. ¿Está? ¿Cuánto sale? 1,71. 1,714. 2 decimales suficiente. Ya pueden ver. Amperes, ¿no? El resultado de la corriente. Teniendo la corriente ya, ¿qué vamos a hacer? Pero además nos piden calcular otros valores. Nos pide calcular, hemos calculado el inciso A en sí. La corriente suministrada por la batería, ¿no? La corriente en las resistencias 6 y 8, en la 2 y en la 4. Luego potencia disipada de la batería y la de la... ¿no? Lo cual implica calcular todas las corrientes en sí, porque para calcular la corriente 6, esa hay que llegar hasta aquí, ¿no? Aquí está la resistencia 2. Entonces, cada una de las resistencias tiene diferencia de potencial. Es de esta forma, ¿no? Cada resistencia, por ejemplo, la resistencia 1 tiene su diferencia de potencial en los extremos y tiene la corriente 1 con la corriente que pasa sobre él, ¿no? Y la relación que existe es que la diferencia de potencial es la misma fórmula que esta, ¿no? Solo que para resistencia es así. La diferencia de potencial es RI, ¿no? RI. Entonces, si tenemos dos valores, podemos calcular la tercera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer. Vamos a calcular entonces, tomando en cuenta lo siguiente. Es como volver ver los gráficos desde el final hacia al principio, ¿no? Ir volviendo de uno en uno. Aquí ya tenemos que calcular la corriente, pero volvemos hacia el gráfico anterior y podemos fijarnos que la corriente, como ya tenemos que calcular la corriente del equivalente, por la ecuación 8 la corriente es la misma, de 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces aplicamos la ecuación 8, podemos calcular cuánto vale la diferencia de potencial, la tercera, ¿no? Aquí cuánto vale, o la corriente 5 ya sería el resultado, ¿no? Podemos calcular cuánto vale la diferencia de potencial en cada una. Podemos hacer aquí, a ver, veamos. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Está aplicando la 8 por la ecuación 8 entonces. Porque estaban en serie. Vale. A partir de aquí. Esto es por la ecuación 8, ¿no? Esta es la ecuación 8. Es por la ecuación 8, con amarillo a partir de aquí. Por la ecuación 8 tenemos que la corriente es la misma, ¿no? Porque está en serie. Entonces, como ya hemos calculado, entre la corriente 5 y la interna es la misma. Por lo tanto, esta corriente va a ser igual para todos los valores, es la misma y vale 1.714, ¿no? Amperes. Eso porque está en serie, ¿no? Entonces, como tenemos ya diferencias tenemos la resistencia y tenemos la corriente, podemos calcular de cada una. Además, la corriente 5 ya es resultado, ¿no? Ya estaría calculado, la 5, ¿no? La interna igual sería la misma.
Entonces calculemos de este valor. Vamos a calcular cuánto es la diferencia de potencial. Entonces, diferencia de potencial 1, 2, 3, 4 es igual, aplicamos la fórmula, es R 1, 2, 3, 4 por la corriente 1, 2, 3, 4. La resistencia 1, 2, 3, 4, vamos a ver cuánto vale, y es la corriente, vale 4 ohmios, ¿no? Este vale 4 ohmios, la corriente 1.714. Ahí calculen la diferencia potencial. ¿Cuánto es? ¿Me dictan? 6.856. 8 con dos decimales trabajamos. 856, 86 voltios, ¿no? Esa sería la diferencia potencial. ¿Para qué hemos calculado? Es la 7, 8, esta es la 9 y la 10, ¿no? Bueno, este es 10, 11. Como hemos calculado la diferencia de potencial, volvemos atrás, tenemos diferencia de potencial y la corriente, ¿no? De 1, 2, 3, 4. Pero este es el equivalente de 1, 2, 3, ¿no? No en sí es de... es el equivalente de los dos que están en paralelo. Entonces aplicamos la diferencia de la ecuación 6, aplicamos ahora. Por la ecuación 6 vamos a ir copiando estas relaciones. Entonces, por eso es necesario aplicar las relaciones. Si están en paralelo hay que aplicar cuál valor es la misma, ¿no? Para luego utilizarla. Tenemos la ecuación 6. Entonces, de la ecuación 6 vamos a copiarlo. Vamos a aplicar la ecuación 6. Bueno, a veces conviene acceder aquí abajo, ¿no? Pero no va a alcanzar. Entonces, vamos a la ecuación 6, ¿no? Entonces, por la ecuación 6, tenemos que la diferencia de potencial, porque estaba en paralelo, ¿no? Es la misma. Pero como ya hemos calculado aquí la 1, 2, 3, 4, va a ser para todos 6.86. Este valor va a ser para todos 6.86, ¿no? Entonces este valor va a ser igual a 6.86. 6.86 volts, ¿no? Es la misma. Conociendo diferencias de potenciales, podemos calcular ahora y tenemos su resistencia, podemos calcular la corriente aplicando esta fórmula, ¿no? En todos los casos aplicamos la fórmula. Entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Vamos a copiarla ahí. Entonces vamos a aplicar esta fórmula, pero vamos a calcular para la resistencia 4 y para la 1, 2, 3, ¿no? La corriente vamos a calcular, porque necesitamos hallar corrientes. Entonces, corriente 1, 2, 3 es igual a diferencia 1, 2, 3 sobre la resistencia, ¿no? 1, 2, 3. Y la corriente 4 es igual, diferencia de potencial 4 sobre R4. ¿No? Entonces aquí calculamos. Diferencia de potencial la misma, 6.86 en los dos casos. La resistencia 1, 2, 3, veamos cuánto vale. Esta es. Vale 8 y el otro vale 4, ¿no? 8 y 4. Esto vale 8 y esto vale 4. Ahí pueden calcular las corrientes. Calculen cuánto
¿Cuánto sale? De esta forma estamos calculando ya la cociente, por ejemplo, 4, ¿no? Ya está calculado. 1.72. El primero, ¿no? No, 1.72. el segundo. El segundo, perdón. Ya. El otro debe ser El primero, 0,86. 0,86. 0,86 amperes. Bueno, si nos pedían de la cociente de 4, sería esto, ¿no? A veces nos piden calcular todas las cocientes, ya estaría la 4. Habrá que volver al gráfico anterior. Ya tenemos la cociente de 1, 2, 3, esta cociente utilizada. Porque esta resulta de, vamos a ver, la 6 hemos utilizado, y volvemos a esta. Aquí. Como está en serie, la cociente era la misma, ¿no? Aplicamos la ecuación. Dije, una consulta, para hallar lo que es la intensidad en la resistencia 4, ¿no sería 8? La ¿Cuál? resistencia 4 es 8. En el anterior. ¿Esta resistencia? A ver, veamos, a ver. ¿De dónde? Aquí está 8. 8. En la última, la cociente. Sí, Inge. Esto Lo 8. puse sobre. A ver, 1, 2, 3 y 4. Veamos cuánto vale. Así vale 8 y los dos valen 8, ¿no? Sí está mal esa corriente. Entonces este valor es también 8. Y este sería... Ya. Entonces vale 8. El resultado es lo mismo, ¿no? Entonces volvemos a la ecuación. Ahora aplicamos la ecuación. Hemos aplicado la 6. Volvemos a la anterior, a la 4, ¿no? La 1, 2, 3 es la equivalente de 2 que está en serie, de 1 y de 2, 3, ¿no? Vamos a aplicar esto. De la ecuación 4 directamente. Entonces, por la ecuación 4. Ahí. Esto sale por la ecuación 4, ¿no? Por la ecuación 4, que estaba en serie, la cociente la misma. Como ya hemos calculado 1, 2, 3, vale 0,86, entonces la cociente 1 también es la misma, estaría calculado la 12, 3. 0,86 amperes. Entonces, de esta forma ya hemos calculado la cociente 1 también. Pero vamos a calcular para la corriente 2, 3, la diferencia de potencial. Entonces vamos a calcular de la siguiente forma. La diferencia de potencial de 2, 3 es igual a resistencia 2, 3, corriente 2, 3, ¿no? Eso sí. Entonces va a ser la resistencia, ¿cuánto vale? 2, 3. Bueno, vale 4, ¿vale? ¿No? 4. Entonces vale 4 por 0,86. Ahí pueden calcular. Es la diferencia de potencial de 2, 3. ¿Cuál sale ese valor? 3,44. Es la diferencia de potencial 3, 4. Todavía nos falta calcular la corriente 2, 3. Entonces vamos a ahora ir atrás. La primera es de que aplicar. Hay que aplicar ahora finalmente la ecuación 2. Tenemos que la diferencia de potencial 2, 3 es la misma porque están en paralelo, ¿no? Y la 2, 3 vale 6 y 12. Entonces vamos a aplicar esto. Por la ecuación, entonces 2, ¿no? La ecuación 2. Bien.
Entonces, por la ecuación 2, tenemos que la diferencia de potencial es la misma y vale, a la 2,3 que hemos calculado, vale 3.44 voltios. Como tenemos la diferencia de potencial y la resistencia, podemos hallar su corriente, ¿no? 2,3. Es lo que vamos a hacer. Aplicando la misma fórmula, la corriente, ¿no? Corriente va a ser diferencia de potencial sobre resistencia, de 2 y 3. Entonces, aplicamos corriente igual diferencia de potencial sobre resistencia de la de 3. 3 y de 3. Entonces, veamos cuánto vale. Diferencia de potencial es 3.44 para ambos. 3.44. La resistencia 2,3, veamos cuánto. Vale 6 y 12. 6 y 12, ¿no? Sobre 6 y 12. Hay calculan las corrientes y sería uno de las preguntas, ¿no? Las corrientes. ¿Cuánto es la corriente 2? Es 0.57. Ya. ¿Y esta otra? 0,29. 0.29. Ya, entonces la forma de calcular. Nos queda corriente 2, creo, vamos a ver. Pero ya está calculado todas las corrientes, ¿no? Esta es la corriente 2, la corriente 3, la corriente 1 está aquí, la corriente 4 también. O sea, ya hemos calculado todas las corrientes. Es importante aplicar qué variable es la misma cuando las resistencias están en paralelo, por ejemplo, diferencia de potencial, o si está en serie, la corriente es la misma, ¿no? Y escribir esta ecuación. ¿Qué se utiliza al final, no? Hemos calculado la corriente en la resistencia 6, en la de 2, hemos calculado la corriente 2 y la 8, en la 4 hemos calculado, ¿no? Ahora nos piden la potencia disipada en la batería. Cuando habla de disipada significa la de gasto que se produce en las resistencias, ¿no? Y cuando dice la batería se refiere a la resistencia interna. Y en la resistencia de 12 ohmios, que sería de 3, ¿no? Vamos a calcular el inciso C. El 3 vale 12 y el otro es 1. Entonces la potencia disipada va a ser de la siguiente forma. Tenemos la potencia este es el inciso C, potencia disipada. O también o de gasto, ¿no? O de gasto. Se aplica generalmente en las resistencias. Entonces, en general, potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado, ¿no? Es la fórmula que tenemos que aplicar. Es la potencia en la batería, entonces sería en la resistencia interna. Entonces, va a ser igual a la resistencia interna por la corriente que pasa por esta resistencia al cuadrado. Y la potencia en la 3 pedí, ¿no? Potencia en R3 es igual a la resistencia 3 por la corriente 3 al cuadrado. Entonces esto hay que aplicar. Este valor vale 1. La resistencia 3 era 12. La corriente, esta es del equivalente. Ese equivalente vale 0.714. 1.714 al cuadrado, ¿no? La corriente 3, 0.29 al cuadrado. Ahí pueden calcular.
calculen. Esas son las potencias, ¿no? Son las potencias disipadas o de gasto. Calculen. La primera, ¿no? Ya, 2.94, la de resistencia interna. Potencia en watts, ¿no? Y la otra, ¿cuál es la otra? 1,01. 0,01 Sí. watts. Estos serían los resultados de las potencias disipadas o de gasto, ¿no? La potencia entregada se puede calcular. Desarrollada por la fuente también podemos calcular. No piden calcular, pero no es así. Potencia desarrollada, desarrollada o entregada, ¿no? Potencia desarrollada o entregada es por la fuente. Toma en cuenta la anticipada siempre en las resistencias y la otra, la desarrollada por la fuente, ¿no? Entonces, la potencia era igual. ¿Cuánto valía? Bueno, esta es en la resistencia, una potencia en R, y la otra es la potencia en la fuente. ¿Cuánto valía? 12, creo. No, el valor es, no, la fórmula es diferencia de potencial por la corriente, ¿no? Es la potencia desarrollada por la fuente. Esa fórmula hay que aplicar. Entonces hay que hacer. Encuadramos el dissipador. Hay que tomar en cuenta la primera en la resistencia y esta en la fuente, ¿no? Sí, para diferenciarlos. Entonces la potencia desarrollada por la fuente es igual la fuerza electromotriz, que vale 12 voltios. 12 voltios. Por la corriente, que vale, es igual que la de la resistencia interna, 1.714. Ahí calculan y tienen el valor. Calculen cuánto es. ¿Cuánto? 20. Dícteme de nuevo. 20.57. De watts, ¿no? Es la potencia entregada por la fuente, ¿no? Las potencias entregadas y desarrolladas nos hemos indicado que tienen que ser igual, ¿no? Tendríamos que calcular para todas las resistencias su potencia disipada de cada una de las resistencias y sumarlos. Esa suma de potencias disipadas tendría que dar igual a este valor, a la potencia entregada, ¿no? Bueno, no nos piden este problema, pero es la forma de calcular. La potencia desarrollada es igual a la disipada, pero de todas las resistencias, ¿no? Esta es la forma de calcular. Entre este problema hemos visto que solo hay que aplicar las fórmulas. Si está en serie, aplicamos que es suma directa para su resistencia equivalente, ¿no? O si están en paralelo, con inversos. Pero es la forma de calcular, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora aplicando ya las leyes de Kirchhoff. El problema 11. El problema 11 nos indica que nos pide calcular la corriente en cada una de las ramas, o sea, en cada uno de los tramos, ¿no? Del circuito de la fibra, donde la fuerza electromotriz vale 5 voltios E1 y E2 vale 2 voltios. Aquí vale
5 y esta vale 2, ¿no? La resistencia 1 tiene un valor de 3, esta vale 4, 2 vale 2. Son los valores que nos dan. Podemos anotarlos aquí. Hacerlo más fácil. Entonces, diferencia potencial 1 es igual, este valor es igual a 5 voltios y este vale 2 voltios. 2 voltios, ¿no? La resistencia 1 vale 3 ohmios, resistencia 3 vale 4, esta vale 2 ohmios. Entonces hay que hallar la corriente en cada uno de los tramos, ¿no? Para aplicar las leyes de Kirchhoff vamos a numerar este nodo, o sea, donde la corriente se reparte, ¿no? Es un nodo, vamos a llamarlo el nodo A. Nodo A. Y este otro, donde la corriente igual se reparte, es el nodo B. Son nodos, ¿no? A y B. Tenemos para aplicar las leyes de Kirchhoff las siguientes fórmulas. Vamos a ver cómo se aplica la primera regla de nodos. Nos indica que la suma de corrientes en un nodo, después se llaman nodos, es igual a 0. Esta era una forma. La otra forma era que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen, ¿no? Bueno, en fin, es la misma fórmula. Pero si aplicamos de esta forma, hay que tomar en cuenta que las corrientes, por ejemplo, si es el nodo, las corrientes que van al nodo van a ser con signo positivo. Y las que salen del nodo, por ejemplo, esta que sale, con signo negativo. Es la diferencia, ¿no? Otra corriente, entonces positivo. Es la convención. Las que van al nodo positivo y las que salen con signo negativo. O lo contrario se puede hacer, ¿no? Para aplicar a nodos. Hay otra restricción. No hemos anotado en teoría, pero vamos a colocar aquí. Para n nodos, de un circuito, ¿no? En general, solo se aplica n-1 ecuaciones. Entonces, lo que vamos a aplicar n-1 ecuaciones, o sea, de nodos, ¿no? De nodos. Es la restricción. Por ejemplo, en este problema hay 2 nodos. Entonces, si hay 2 nodos, para el ejemplo implica n igual 2 nodos. A y B, ¿no? A y B. Entonces, 2 menos 1 va a dar una ecuación. Entonces, n menos 1 va a ser 2 menos 1 es 1. Entonces, solo hay que aplicar la de nodos en uno de los nodos, en A o en B, ¿no? Igual a 1. Entonces, una ecuación de nodos. Solo vamos a tener que aplicar a un nodo y vamos a tener una ecuación de nodos. Esa es la restricción. Es que resulta que si aplicamos a ambos nodos, si aplico al nodo A y al nodo B, me da la misma ecuación, pero con signo cambiado. Entonces no, porque vamos a formar un sistema de ecuaciones, entonces no puede haber un sistema de ecuaciones la misma ecuación con signo cambiado, ¿no? No se puede resolver. Es por esa razón. Ahora, para aplicar esta ecuación de nodos, hay que asumir un sentido para las corrientes. De nodo a nodo, por ejemplo, de A a B hay una corriente. O que pase por R1, ¿no? Entonces hay que tomar un sentido. Se puede colocar cualquier sentido. Si el valor al final sale con signo menos, implica que el sentido es contrario. Pero el valor numérico es válido, ¿no? Está bien. Entonces vamos a aplicar esa forma. Vamos a asumir, por ejemplo, que la corriente, por ejemplo, ¿qué vaya a ser? Que va hacia la izquierda, por ejemplo.
cualquier sentido pueden asumir, ¿no? Aquí tendríamos otra corriente que pasa por L3 y otro por aquí. Entonces vamos a tomar en cuenta. Esta corriente que vaya, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda, por ejemplo. Esa es la corriente 1, ¿no? Que es que va de A a B, ¿no? O de B a A. Y esta corriente, bueno, asumamos igual el mismo sentido. Pero si el valor sale negativo, significa que el sentido es contrario, ¿no? Ahí. Es la corriente 3, ¿no? Y de AB por la parte baja sería otra corriente. Y asumamos al otro lado, así. Esta es la corriente, pasa por la resistencia 2, es corriente 2, ¿no? Entonces el sentido, inicialmente se toma un sentido arbitrario, ¿no? Para las corrientes 1, para la corriente 3, arbitrariamente nos tomamos sentidos. Ahora aplicamos, vamos a aplicar el nodo A, pero por la restricción solo tenemos que aplicar una de ellas. Si nos fijamos en el nodo A, las que van hacia el nodo son corriente 1 y 3 positivos, y la que sale sería la corriente 2, ¿no? Porque la corriente 2 viene así. Y luego continúa, ¿no? Bueno, todo está, ¿no? Entonces va a ser, esta corriente 2 va a ser, es la que está saliendo, que es la misma en todo este tramo, porque está en todo esto en serie, ¿no? Por esa razón. Entonces la que entra es la corriente 1, esta corriente 1 que hemos colocado en sentido, está entrada, es la corriente 1, es la misma en todo ese tramo que está en serie. Esta aplicamos en el nodo A, la fórmula. Entonces las corrientes que entran al nodo A son positivas, entonces vamos a tener la corriente 1 positivo, más corriente 1, la corriente 2 está saliendo, por la notación es con signo menos. La corriente 3 va al nodo, es positivo, más corriente 3, igual a 0, ¿no? Eso indica la fórmula. Suma de corrientes en un nodo es igual a 0. Ahora, si aplicamos en el nodo B, pueden ver que la corriente 1 sale y la corriente 3 sale. Si salen con menos, 1 y 3 cambia de signo, ¿no? Pero la corriente 2 va al nodo, es positivo, es la misma ecuación, pero con signo cambiado, ¿no? Por esa razón está restringido esto, ¿no? Solo a n-1 ecuaciones de nodos. Tendríamos la primera ecuación. Ahora, el siguiente paso, aplicar la segunda regla de la ley de Kirchhoff, la de mallas. Entonces vamos a ir a aplicar. La de mallas nos indica lo siguiente. Esta es la de mallas. Indica que la suma de diferencia de potencial en las fuentes es igual a la suma de la diferencia de potencial de las resistencias, ¿no? Entonces, para aplicar vamos a copiarnos el gráfico. Aquí. Ahí tenemos. Ya. Para aplicar las mallas, estamos indicando que una malla es una trayectoria cerrada. Es toda esa trayectoria cerrada, ¿no? Bueno, en este caso habría varias mallas. A ver, vamos a indicar lo siguiente. Es una malla, vamos a colocar así. Es una malla entonces
una trayectoria cerrada. Por ejemplo, si partimos de este punto, bueno, aquí falta colocar los nodos, aquí está el nodo A y el nodo B. Bueno, ahí vamos a ir con color verde. ¿Se nota? No, no se nota mucho. Vamos a colocar con azul. Una malla, por ejemplo, si parto de A, puede ir por este tramo, ¿no? La parte de arriba y completar toda esta vuelta. Esa es una malla. O por la parte de abajo, parto de A, puede ir por aquí. Es una trayectoria cerrada, ¿sí? Hasta llegar al punto, ¿no? Esa es otra malla. O también puede haber una malla que vaya, o sea, una malla entonces toda esta por la parte de arriba, otra malla aquí abajo, otra malla por la parte externa, por aquí. ¿No? También es válido. Habría 3 mallas. Entonces vamos a aplicar las 2 mallas, esta malla aquí y esta otra malla, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta las corrientes que hemos indicado, el sentido hay que mantener. Por ejemplo, la corriente 1, 2, a ver, 1 y 3 van a la izquierda. Vamos a mantener entonces. Aquí va el sentido va la corriente, aquí va las corrientes, ¿no? La corriente 1 hemos indicado así. La corriente 2 aquí. Esta es la 3. La corriente 2 está así. Da 2, ¿no? Ahora veamos, ¿está bien? Está bien. Es el sentido que hemos adoptado para las corrientes, ¿no? Para las fuentes hemos indicado que se colocan desde el sentido, hay que tomar desde el signo menos hasta el signo más, o de la línea más pequeña a la larga. Entonces, en este caso vendría a ser su sentido así. Va a ser de menos a más para la primera fuente, ahí el sentido hay que apuntar. Y para otra igual, de menos a más. Entonces el sentido de la primera fuente de menos a más se apunta ahí. ¿No? El sentido. De este igual, está mismo sentido. Bueno, hasta ahí solamente hemos indicado cómo son los sentidos, ¿no? De las corrientes, porque importa cómo la sentido, y de las fuentes de menos a más. ¿No? Ahora sí aplicamos. La primera que es de la malla 1. Vamos a llamarlo esto como malla 1. Malla 1. Y esta es la malla 2. Malla 2, ¿no? Además, en una malla hay que tomar en cuenta, como es una trayectoria cerrada, hay que indicar en qué sentido va a ser positivo cuando hagamos la suma, o en qué sentido va a ser, bueno, positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a adoptar el sentido, hay 2 opciones, el sentido horario, podría ser este sentido, o sentido antihorario. Entonces, vamos a tomar en general, para las mallas, sentido que sea positivo, el sentido antihorario, ¿sí? O sea, todos los que quieran en sentido antihorario van a ser positivos. Entonces aquí va a ser así. Positivo en sentido. Y para este igual positivo. El sentido, ¿no? Positivo. De esa forma, si coincide con el sentido adoptado antihorario y positivo, en los 2 mallas, si coincide el sentido de las corrientes y las fuentes, van a ser positivos. Si no coincide, es con signo menos, ¿no? Es para eso adoptar el sentido positivo antihorario, que podría haber sido el sentido horario, ¿no? Ahora si aplicamos a la malla 1, para la malla 1 tendríamos así, para la malla 1. Primero hay que sumar diferencias de potenciales, ¿no?
Entonces, diferencia de potencial en la malla 1 solamente actúa esta diferencia de potencial 1, ¿no? Y coincide con el sentido adoptado antihorario, que sería más. Es coincide en el sentido, ¿no? Está girando en el sentido. Entonces, más 1. Entonces, sería más diferencia de potencial. No hay otra fuente en toda la trayectoria cerrada, es la única. Aquí. Entonces, igual, es la forma igual a la suma de la resistencia por la corriente, de cada una de las resistencias. Entonces, es igual, la resistencia 1 tiene la corriente en sentido, coincide con la adoptada, ¿no? Antihorario. Es positivo. Es R1 por I1 más R1 por I1. Vamos a la otra resistencia. Aquí no hay resistencias. Aquí la 3. La 3, pueden fijarse, está en sentido contrario al de la adoptada, ¿no? Va en el sentido. Es con signo menos a colocar. Es menos R3 corriente 3. De esta forma se obtiene una segunda ecuación. La ecuación 2, ¿no? Ahora aplicamos a la malla 2. A la malla 2 lo mismo. Ahora en la malla 2 tendríamos, es la malla 2, nuevamente sentido antihorario es positivo, entonces. Diferencia potencial 2 va en sentido contrario, ¿no? Va en sentido horario. Entonces con signo menos la fuente 2. Entonces, colocamos menos aquí. Menos diferencia potencial 2. Igual. Como no hay otras fuentes, vamos a las resistencias. La resistencia 2 coincide con sentido antihorario, es positivo, R2 y 2, ¿no? Ingeniero, pregunta, ¿por qué la diferencia de potencial es negativo en la malla 2? Ya. Justamente hemos indicado aquí esta diferencia de potencial. El sentido se coloca de menos a más, ¿no? Es el sentido. La flecha va hacia la izquierda. Pero la trayectoria que hemos tomado en cuenta es positivo en sentido antihorario, ¿no? Aquí está. Todos los que quieren sentido son positivos. La dirección o el sentido de la fuente 2 va en sentido contrario, ¿no? Va en sentido, giraría en sentido horario. Por tanto es negativo. Es por eso, ¿no? Es menos. La resistencia 2 coincide, es positivo, ¿no? Es como quedarse en este punto medio y ver los que giran en sentido antihorario positivo, ¿no? La resistencia 3 con la corriente 3 coincide, ¿no? La corriente 3 en el sentido antihorario, está en positivo R3. Va a ser R3 más R3 corriente 3. Bueno, de esa forma se obtiene la ecuación 3, ¿no? 3. Tendríamos la ecuación 1 de nodos que hemos obtenido y la ecuación 2 y 3 por mallas, ¿no? El siguiente paso es reemplazar a los valores y se tiene un sistema de ecuaciones de 3 por 3, ¿no? Las incógnitas justamente las corrientes. Ahora, si les dan corrientes, puede ser incógnita la fuente, ¿no? La resistencia. Pero generalmente se forman sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a empezar valores y resolverlo. A ver, copiémonos esta ecuación. Esta es la ecuación 1, que sale de nodos, ¿no? Tendríamos aquí. Entonces ahí están las 3 ecuaciones. Las 3 ecuaciones, ¿no? Solo hay que reemplazar valores y resolver. Vamos a reemplazarlos, a ver, vamos a otra página. Vamos a copiarlo. Y luego borrarlo, ¿no? Ya vamos a empezar. Es reemplazando valores numéricos o reemplazando datos. Diferencia de potencia. Primero las corrientes. Las corrientes son incógnitas, ¿no? O sea, los 3 son incógnitas en este problema.
Entonces queda tal como está esto. Entonces la ecuación 1 hemos copiado tal como está. Reemplacemos en la ecuación 2. Diferencia de potencial 1 vale 5. O me dicta más, a ver. Entonces, diferencia de potencial en la ecuación 2, vamos a poner la ecuación 1, vale 5, ¿no? 5 igual, resistencia 1, ¿cuánto vale? Dícteme. Dícteme datos. 3 ohmios. 3. ¿Y la resistencia 3? La 3 Cuatro. vale 4 ohmios. 4. Diferencia de potencial 2, cosino menos, ¿cuánto vale ese valor? 2. 2. Aquí sería resistencia 2, ¿cuánto vale? 2 también. 2 más resistencia 3 es 4. 4 y 3. Este es el resumen de las, reemplazando los datos, ¿no? Es lo que tenemos. El siguiente paso es resolver. Este puedo borrarlo. Podemos ordenar este sistema de ecuaciones o, bueno, para resolver el sistema de ecuaciones se puede hacer por cualquier método, igualación, sustitución o por determinante también se hace. Sería igual menos corriente 2 más corriente 3 igual a 0. Vamos a llevarlo, a cambiarlo de esta forma. Aquí la corriente 1 menos 4 corriente 3 igual a 5, ¿no? Eso estamos ordenando. La corriente 2 sería 2 corriente 2 más 4 corriente 3 igual a menos 2. Es lo mismo, es la misma ecuación, solo hemos cambiado. Numerémoslo, esta es la ecuación 1. Ahora vemos la ecuación a 4, ¿vemos? 4, 5, 6. Entonces, es resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, resolviendo. Bueno, una opción sería despejar las corrientes. A ver, podemos sumar la ecuación 5 y 6 y se va a corriente 3. Y va a quedar en función de la ecuación 1 y 2, ¿no? Entonces hagamos. La ecuación 4 se queda tal como está. Entonces ya pueden aplicar cualquier método, es resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces nosotros vamos sumando miembro a miembro 5 y 6. Es una opción. La primera ecuación queda tal como está, entonces queda 1 menos 2 más 3 igual a 0. No, pero la corriente 3 va a estar, sigue. Esto no conviene, o despejamos una de las corrientes y reemplazamos la otra, ¿no? Es mejor. Aquí, si sumamos, se va, pero aquí va a seguir la corriente 3. Esta forma no funciona. Veamos otra forma. Anular la corriente 1. Bien. Vamos a despejar la ecuación, de la ecuación 5 con la corriente 1 vamos a empezar en 4 y 5, ¿no? Bueno, es una opción. Entonces, de 5, o mejor, de 4 la corriente 1 despejemos. A ver, veamos. De 4, la corriente 1 es igual a la corriente 2 que pasa a sumar y a restar la corriente 3, ¿no? 1. Ingeniero, disculpe, ¿no sería lo más conveniente despejar del 5 y 1, 6 y 2 y reemplazarlo en la ecuación 4 para tenerlo todo en función de I3? De la 5 la corriente 1 y de la 6 la
la 2, ¿no? Pero también se puede hacer, a ver, eso vamos a ver. Por eso esta parte ya es algebraico, o sea, resolución de sistema de ecuaciones, ¿no? Es una opción de tal forma que quede sola en función de una es, de aquí despejamos la cociente 1 y de la 6 la 2 y todo queda en 3, ¿no? Sí, está bien. Eso vamos a ver. Esto vamos a borrar. Puede resolver de cualquier forma. Otra opción es si el determinante si el sistema es grande, por determinante se resuelve, ¿no? Entonces, de la ecuación 5, cociente 1 va a ser igual. El problema es que va a 5 más 4 y 3 quedaría. Y 3 pasa a dividir, ¿no? Entre 3, entre 3. Ahora de 6 despegamos 2. Cociente 2 es igual menos 2, pero el 2 pasa a dividir. Esto pasa a restar los 4 medios, ¿no? Y 3. Bueno, aquí se va va a quedar 1 aquí, ¿no? Bueno, aquí cogemos. Igual 2 entre 2 menos 1 menos 2 y 3. Ahora reemplazamos en la ecuación, lo llamaremos 6, 7 y 8. En 7 y 8 reemplazamos en 4, ¿no? 7 y 8 en 4. Y de esa forma se obtendría la corriente 3. El corriente 1 vale todo ese valor. Más 4 tercios, corriente 3, menos la corriente 2. Recuerda, signo menos es todo positivo. 1 más 2, corriente 3, más corriente 3, igual a 0. A partir de aquí resuelvan cuánto vale la corriente 3. Hay que sumarlo 2, 3, 3 más 4 tercios. 7 tercios, ¿no? Pero de aquí ustedes resuelvanlo. Porque ya todo está en función de la corriente 3. Estos pueden sumarlos. La corriente 3. 4 tercios más 2 más 1. ¿Y qué pasa? Y tienen que sumar 5 tercios, este valor, más 1. Eso pasa al otro lado a restar, ¿no? ¿Cuánto sale este valor? Ustedes resuelven, ¿no? Me dictan el resultado. Menos 0,62. En fracciones, ¿qué está el resultado? En fracciones 8/13. 8/13. Este es un ejercicio impar, ¿no? Si es impar, tienes respuesta. Eso implica entonces, cociente 3 es igual 8. 13avos, ¿no? Positivo sale. ¿Está bien? Si no, verifiquen. ¿Está bien el resultado? Negativo, negativo. Ya, si es negativo, entonces aquí. El signo menos implica que la corriente es en sentido contrario al que hemos notado. En sí se mueve al otro lado, eso solamente indica. Pero el valor está bien, el valor numérico, ¿no? Esa es la corriente 3. La corriente 1 y 2 solo reemplazamos en 7 y 8, ¿no? Y podemos calcular la corriente 1 y 2. Reemplácenlo y calculen cuánto sale. El 2. Reemplazando en 7 y 8. El 1 sale 11/13. Reemplazando reemplazamos la corriente 3 que hemos sacado.
en 7 y 8. Entonces, el sol tiene la corriente, a ver, la 7 es la corriente 1 y 2. Igual y la corriente 2. ¿A cuánto sabe? A ver. Aquí es 5, a ver. 11 treceavos. 5 tercios más 4 tercios. Por la corriente 3 que hemos calculado, luego el otro es menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, corriente 3, 8 terceavos. Cosino menos. Aquí, ahí calculen, ¿no? Ese valor. Si está bien, cosino menos. Esta partida que se obtiene el resultado final, la corriente 1 es igual y la corriente 2. ¿Cuánto sale la corriente 1? El signo más, si es más o menos. 11 treceavos, dije. 11 positivo, ¿no? Sí. Ya. Y la segunda, la corriente 2. 3 treceavos. 3. Ya. 3. Ya serían las corrientes 1 y 2. Solo pedía corriente o pedía, vamos a ver qué más pedía. Ya. Esos son los resultados de las corrientes 1, 2 y 3. Bueno, solamente pedía las corrientes, ¿no? En cada una de las ramas. No pueden calcular en este problema cuánto vale la potencia entregada por las fuentes. En este caso, de cada una hay que calcular la potencia que es la X humano y la disipada de cada una, ¿no? De las resistencias. La suma de las potencias entregadas tiene que ser igual a la suma de las potencias disipadas en las resistencias, ¿no? Se puede calcular. ¿Alguna pregunta de los ejemplos? ¿Me preguntas? Inge, una pequeña consulta. Si un resistor estuviera, en el segundo ejemplo hemos visto que estaban solo entre las intensidades, no sé cómo decirlo, pero si estuviera a un costado un resistor, ¿la intensidad que pasa por ahí sería la intensidad 1 o la intensidad 3? ¿Cómo? En el ejemplo 2. Sí, por favor. Sí, aquí, Sí. ¿cómo dijo? Si hubiera un resistor ahí, justo ahí, si hubiera un resistor ahí, sí. ¿Cuál sería la intensidad que pasa por ahí? ¿La 1 o la 3? Hemos dicho que desde un nodo hasta el otro nodo, o sea, si no se dividen, como aquí, por ejemplo, si viene de aquí la corriente 2, el nodo B se divide en 3 y en 1. Pero de B hasta el nodo A, la corriente no se reparte, es como las cañerías de agua, que circula agua, el agua sigue siendo igual, ¿no? Entonces, si hubiera una resistencia aquí, la corriente sería la 1, ¿no? La misma. O sea, desde el nodo B hasta el nodo A es corriente 1. Aquí tengo corriente 1. Aquí está la misma. Entonces, y como está en serie, si hubiera aquí otra, estaría en serie. Entonces, conviene colocarlo como uno solo, ¿no? O igual, pues se puede trabajar. Ya está bien, hijo, muchas gracias. En este caso es como serie, ¿no? La corriente es la misma, todo esto. Entonces, en serie, corriente es la misma, ¿no? Es que ustedes
¿Alguna otra pregunta? Ya no hay preguntas, ¿no? Ya, entonces nos vemos, siguiente clase. Ya, chao, chao. Hasta luego, Inge, gracias.